Bienvenidos a Sentidos, un capítulo más. Este día tenemos otro invitado muy especial, el doctor Donovan Spriu. Además de ser un gran amigo mío, colega, colaborador, es cardiólogo intervencionista, un médico muy dedicado, con mucha disciplina con sus pacientes, reconocido por sus pacientes. Y pues estamos contentos de que haya aceptado la invitación de venir acá con nosotros. Doc, gracias. Moisés, le digo Moisés, el doctor Moisés, muchas gracias por la invitación, Moy. Un placer. La verdad, yo sabía que iba a ser pronto, pero no tan pronto. Pero muchas gracias por la invitación. Al contrario, poder hablar de temas médicos contigo para mí siempre va a ser un placer. Creo que hemos compartido varios casos juntos de pacientes, nos ha tocado de todo un poco, hemos visto de todo un poco y afortunadamente nos ha ido bien, a veces no nos ha ido tan bien, pero también hemos dado lo mejor que podamos por los pacientes. La verdad es de mis respetos también a ti como médico, ¿no? Ya sabes que siempre te he tenido también mucha confianza, ¿no? La verdad que trabajar con gente, me comentaba por ahí una colega de nosotros, la doctora Viridiana, neumóloga, nos decía, trabajar con gente que asume a tu práctica profesional es importante, ¿no? Porque, número uno, tener la confianza de a quién le pasas a tus pacientes, ¿no? Sí, claro, yo creo que uno de los temas más importantes siempre uno como médico es que uno al tener un paciente y decirle, vas a ir con tal persona, pues esa persona está confiando que lo estás derivando con un médico adecuado, ¿no? Que darle esa confianza. Y sí, yo creo que la confianza es mutua, ¿no? Yo a veces también te mando pacientes míos que a veces uno no tiene oportunidad de ver o algo, es otra cosa que no se asocia a mi rama y pues obviamente te brindo la confianza como tú viceversa con tus pacientes, ¿no? Así es. Doc, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Dónde estudiaste medicina general? Sí, yo empecé en la Universidad Xochicalco, aquí en Campus Tijuana, aquí cerca. Estudié 6 años. La verdad, siempre le digo a las personas que somos egresados de ahí, creo que también es egresado de la Universidad de Xochicalco, siempre orgulloso ser egresado de Xochicalco por brindarme la oportunidad de estudiar la carrera que siempre quise. De hecho, a todos los chavos o que son recién egresados o que están en el internado o que son pasantes, siempre les digo que se sientan orgullosos de su escuela, ¿no? Creo que siempre hay que tratar de representarla lo mejor posible. Y de ahí me fui a hacer la especialidad, que fui a hacer primero 2 años de medicina interna, uno en San Luis Potosí, otro en Monterrey, y luego me fui a hacer 3 años de cardio, y ya terminé cardiología, que fueron otros 5 años, y acabo de terminar mi otra alta especialidad, que fueron otros 2 años. Y pues ya de regreso aquí en Tijuana trabajando, o sea, ¿no? ¿Cuántos te aventaste? ¿Cuántos fueron en total? 13 años en total, 6 de carrera, 5 de especialidad y 2 de alta especialidad, ¿no? Entonces son 13 años. Mucha gente luego me pregunta, doctor, son muchos años. Creo que faltaron más para aprender. Creo que uno como médico no deja de aprender diario. O sea, probablemente uno hace una especialidad, pero tú lo ves también como médico general. Cada rato ves aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Al día ves casos diferentes. Hay cosas que uno como médico a veces sorprende, que dice, esto no me había tocado verlo, y lo ves el día de mañana, ¿no? O sea, cada caso es diferente. Yo creo lo bonito de la medicina, ¿no? Eso que decías tú, faltaron más años de estudiar. Yo creo que esos años lo van sumando los pacientes, ¿no? Como dices, o sea, nos enseñan que te platico y creo que compartes el mismo sentimiento. Hemos metido pacientes a operar en conjunto con cirugía que por estudios no tienen nada, pues, o sea, ni alteración en la sangre, ni alteración en imagen, y aún así es apendicitis, ¿no? Porque tiene dolor y pues hay que operarlo, ¿no? Entonces me imagino que pasa contigo algo similar en tu ramo, ¿no? Sí, es muy similar. De hecho, hay muchos pacientes que nosotros vemos que a veces lo primero que siempre les digo a los pacientes, no hay que ver estudios, hay que ver al paciente, ¿no? O sea, como dices tú bien, si el paciente te dice, doctor, tengo dolor, tengo falta de aire, o sea, siempre hay que ponerle atención al paciente. Lamentablemente, en aspecto de infartos, que es algo que nosotros vemos al día a día, que es frecuentemente, yo creo que algo que todo el mundo dice, el cardiólogo ve infartos. Sí, sí lo vemos nosotros, pero los primeros médicos que lo ven son los médicos de primer contacto. ¿Quiénes son los médicos de primer contacto? Pues desde el médico general, el médico de urgencias, el internista que está en el hospital, que están en urgencias, el médico que está trabajando en una farmacia, en un servicio de urgencias, pues son los primeros médicos que ven este tipo de pacientes. Entonces, siempre hay que ponerle atención, ¿no? Como bien dicen las guías de que un paciente con dolor torácico, pues tómale un simple electro, ¿no? Un simple electro le puedes cambiar la vida al pronóstico del paciente, porque con eso te puedes dar cuenta si realmente está con un infarto, que nosotros llamamos infarto con elevación,
que ese paciente es el que tienes que tratar, ¿no? En los primeros 30 minutos, saber qué vas a hacer, si le vas a pasar un cateterismo, si le vas a pasar un medicamento para disolver ese trombo en el corazón, pero sí, definitivamente eso es muy importante, ¿no? La atención primaria siempre va a ser importante en todos los pacientes. Fíjate, ahorita que comentas el término infarto, siempre hay una confusión en los pacientes entre infarto y un paro. ¿Cómo lo diferencias? ¿O en qué se diferencia un infarto y un paro? Sí, más que nada cuando alguien tiene un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, pues ya estamos hablando de un paciente que no tiene pulso, ¿no? Que es el paciente que hay que darle maniobras de reanimación, ¿no? Y el paciente que está con un infarto, pues obviamente el que es urgente, que nosotros generalmente vemos algo que se llaman síndrome coronarios agudos, ¿no? Que es angina inestable, infarto sin elevación, un segmento ST, que es una parte del electro. Y el que es una urgencia es un infarto con elevación del ST, que es un electrocardiograma que vemos una elevación franca, que ese paciente hay que decidir qué tratamiento se le va a hacer lo más rápido posible. Lamentablemente aquí en México tenemos una mortalidad alta en infarto, ¿no? O sea, andamos en una mortalidad entre el 28 y 30% comparado con otros países del primer mundo. Entonces, realmente eso es lo que ha tratado de irse mejorando. Ahorita en México el gobierno lo ha ido tratando de mejorar mucho con un programa que se llama Código Infarto, ¿no? Que es un chat que se usa, por ejemplo, yo donde hice la especialidad en León, en Guanajuato, en el centro médico, pues subían los casos y ese paciente hay que pasarlo a cateterismo, hay que trombolizarlo. Lamentablemente, pues el código infarto se usa mucho en hospitales públicos, ¿no? A nivel privado, a lo mejor llega un paciente tú con un infarto y no todos tienen el acceso de conocer a algún cardiólogo o algo, a veces genera la duda del electro de que muchos compañeros míos médicos de que tendrá algo o no tendrá algo, y siempre les digo yo, cualquier médico que me conozca o que tenga mi número, siempre le digo, mándame el electro, o sea, yo no tengo ningún problema en contestarte como tú me has mandado, como otros pacientes, o pues no pasa como otros colegas, pues les contestas en ese momento, sabes que si tiene esto, sabes que esto sí es una urgencia, pero sí es muy importante definir el tratamiento del paciente, ¿no? Técnicamente los dos ponen en riesgo la vida, pero eso es como a grandes rasgos la diferencia, ¿no? Me gustaría compartirle a la audiencia que no está en el gremio médico que un infarto no es exclusivo del corazón. Cualquier órgano se puede infartar, ¿no? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, a mí como cardiólogo me toca ver muchos pacientes con infartos cerebrales. Hasta la fecha es algo que no se me hace raro porque nosotros también lo vemos, porque la principal causa de que alguien tenga un infarto cerebral es por cardioembolismo, por coágulos en el corazón. Y de hecho eso es súper frecuente en cardiología porque es secundario a una arritmia que vemos que se llama fibrilación auricular, que es muy frecuente en personas mayores de 60 años. En palabras más sencillas, una fibrilación auricular, ¿cómo la defines? Generalmente es una arritmia que se diagnostica por un electrocardiograma, es como si vieran su ritmo por todos lados. Lamentablemente. Un corazón sin ritmo. Sí, corazón sin ritmo. Arrítmico, que hay veces que lamentablemente muchos pacientes no sienten nada, se llaman paroxismos. O hay veces que el paciente tiene la arritmia todo el día, pero él no siente nada. Hay mucha gente que no siente ningún síntoma. Y lamentablemente esta arritmia es la arritmia más frecuente en todas las personas mayores de 60 años. 1 de cada 10 personas y 3 de cada 10 con hipertensión. Entonces imagínate el amplio margen de diagnóstico. Por eso es mucho ahora sí que no es que nosotros los médicos los queramos tener siempre en consulta, ¿no? Es como la indicación es de que hoy no tienes diabetes, no tienes presión, pues ven al cardiólogo una vez al año. O por ejemplo ve con tu médico general que te haga unos estudios, te haga un electro, te revise. Porque afortunadamente muchos médicos de atención primaria son los que detectan a los pacientes. Oye, estás arrítmico, ve con el cardiólogo. Y ya uno lo detecta, ¿no? Me ha pasado también, hablando ahorita por ejemplo, compañeros míos neumólogos. Una vez me tocó un compañero mío neumólogo de que con el puro oxímetro, oiga señora, oscila su frecuencia cardíaca, vaya con el cardiólogo. Y la paciente tiene esa arritmia, ¿no? Fibrilación auricular. ¿Qué le cambia el pronóstico del paciente? Que lamentablemente el tratamiento de estos pacientes es anticoagulante, es un tratamiento fuerte que no es como una aspirina, o sea, es más fuerte que la aspirina. Luego mucha gente toma también aspirina, pero no cubre ese tipo de arritmias y aumenta el riesgo de que vayas a tener ese tipo de embolias. Y lamentablemente estos tipos de pacientes que nosotros vemos son los pacientes que amanecen y doctor, no muevo el brazo, no muevo la pierna. Y es algo que se pudo haber prevenido, ¿no? Entonces siempre es importante por eso los chequeos y detectar a ese tipo de arritmias a tiempo. Hablabas de grupos etarios y la incidencia de la arritmia cardíaca o la fibrilación auricular, la FA. ¿Cuáles son los padecimientos más comunes que tú ves en la consulta? Y depende de las edades también, ¿no? ¿Qué padecimiento es el que más incide en tu consulta y qué edades tiene y qué patrones seguía ese paciente o qué costumbres, qué hábitos que tú digas, mira, es que este paciente tiene esto porque hace esto. Cuéntame un poquito de eso. Sí, algo interesante de la cardiología, bueno, cuando yo egresé, yo lo primero que dije es como que,
pues yo nomás pensaba, dije, voy a ver a pura gente adulta, ¿no? Voy a ver a pura gente mayor de 40, de 50 años. Cuando entraste a cardiología. Cuando entré y cuando salí, dije, en mi vida voy a ver gente joven, ¿no? Era como que algo rarísimo pensar, ver pacientes, bueno, yo ahorita tengo 35 años, yo cuando egresé tenía 30 años. Dije, en mi vida voy a ver a alguien de 30, de 28 años, 26 años en consulta. Yo creo que ahorita, en cuanto en las edades en cardiología, veo gente de todas las edades. O sea, es algo impresionante, ¿no? O sea, de patologías que más veo, yo creo que la hipertensión arterial es el número 1, ¿no? La hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes y eso lo veo, lamentablemente, ya está en gente joven. O sea, a mí ya me toca gente de 24, 25 años con diabetes, con hipertensión, con colesterol. Y también me toca el paciente de 50, 55 años también con hipertensión, con diabetes, con colesterol. Entonces, mi rango de edades ya es de todos. O sea, ¿y el joven por qué te voy a hacer un paréntesis? ¿El claro. joven por qué las padece? O sea, ¿cuáles son las variables o los factores de riesgo que tiene el joven de padecer hipertensión, diabetes? Yo creo que ahorita lo que se está haciendo mucho hincapié hoy en este año, que es en el aspecto de cardiología o mis compañeros de endocrinología, es el aspecto de obesidad. O sea, ahorita en México hay estadísticas sorprendentes de 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, ese tipo, lamentablemente mucha gente lo dice, doctor, tengo hipertensión, pero ¿con qué se me va a quitar? Pues lamentablemente la hipertensión es una enfermedad idiopática, es asociada a factores de riesgo. O sea, no hay como que te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar una pastilla para el colesterol y se te va a quitar la presión alta. Son muy pocos pacientes los que vemos nosotros que tengan presión alta y se controle y digamos abandonen el medicamento. No, lo que estamos viendo ahorita muy frecuente es que es gente joven de 25, 26 años con mucho problema de sobrepeso y obesidad. O sea, gente que tiene 50, 70, 80 kilos de más. O sea, ya es algo demasiado común verlo día a día. O sea, ya ver a alguien de 27 años con problemas de obesidad es como que normal y lamentablemente se empiezan a checar y es cuando, doctor, colesterol alto, presión alta, diabetes. Y algo muy importante que tiene que saber la audiencia o la gente que ve es, por ejemplo, la diabetes ya se tornó en un aspecto también muy raro. O sea, la gente ya no tiene ni síntomas. O sea, la hipertensión ya es muy conocida, que no genera síntomas, pero yo creo que ahorita la nueva enfermedad que tampoco no le genera un síntoma a las personas es la diabetes. O sea, a mí me toca ver gente con glucosa de 400, 500. ¿Qué sientes? Nada. Y yo así como que sorprendido, como que no siente nada. No, pero no me siento nada. Ya obviamente ya te toca ver las complicaciones, ¿no? Que a veces te tocan infartos, eventos cerebrales isquémicos, una embolia. Y dices, pues bueno, si traes la glucosa en 500, pues era como que el desenlace final, ¿no? Pero sí va mucho de ese lado, ¿no? Y también muchos de estos pacientes con obesidad traen tema psiquiátrico de fondo, ¿no? O sea, traen su tema de ansiedad, depresión, porque me toca verlo mucho en la consulta. Pues, o sea, doctor. Sí, de hecho, yo creo que en muchos aspectos de la obesidad y el sobrepeso no deja de ser una enfermedad y sí va mucho del aspecto psicológico, ¿no? Desde tu familia, ¿no? De cómo te inculcan tu alimentación y todo eso. Y sí, mucha gente lamentablemente también con ansiedad de que también no se cuida en cuanto a su alimentación, no hace deporte, los malos hábitos, ¿no? El alcohol, fumar. Entonces sí, el aspecto psicológico, la verdad sí es algo que afecta demasiado. ¿Qué conductas pudiéramos aprender de ti para cuidar más nuestro corazón o en general nuestra salud cardiovascular? Sí, la verdad yo creo que los puntos ideales, siempre le digo a todos los pacientes, aunque el que tenga enfermedad es hacer ejercicio, ¿no? El paciente que hace actividad física, siempre le digo a los pacientes, si comes bien, si te mantienes tu peso, si haces actividad física, no va a haber manera de que te sientas mal, te vas a sentir mejor. O sea, si haces actividad física 3 a 5 veces a la semana, media hora diaria, si llevas una dieta que no consumas mucho sal, te estás cuidando de tu azúcar, de tu colesterol, o sea, ves periódicamente, por ejemplo, hay un estudio que se llama hemoglobina glucosilada y la tienes menos de 5,7, o sea que no tienes diabetes ni prediabetes, tu colesterol malo, el LDL, lo mantienes menos de 100, pues realmente son factores de riesgo, te mantienes en tu peso, pues son factores de riesgo que a la larga vas a poder vivir más años, ¿no? O sea, vas a vivir más años y lo que siempre le digo a los pacientes, hasta gente joven, ¿no? O sea, si tienes 25 años ahorita y ya tienes presión, pues cuídate que no tengas diabetes, colesterol, porque si no te vas a ir llenando de medicamentos. Lamentablemente hay gente que se toma 6, 8, 10 pastillas al día, ¿no? Y más medicamentos. Entonces sí, siempre yo creo que hacer el deporte, mantener una alimentación balanceada, cuidarte de tu azúcar, de tu colesterol y estarte checando periódicamente, pues sí te va a ayudar bastante.
Una pregunta o una situación que pasa muy común en la consulta. Doctor, va a empezar mi hijo a hacer ejercicio o mi esposo. ¿Qué estudios le hago para ver si puede iniciar esa actividad física? ¿Qué recomendarías? Sobre todo a lo mejor pacientes más añosos, digo, 50 años en adelante, que pudieran tener mayor riesgo cardiovascular simplemente por la edad. ¿Tú recomiendas algún estudio en particular? ¿O pueden iniciar actividad física así? ¿O si hay algún síntoma? Ese es un tema interesante. Por ejemplo, la gente que inicia deporte, siempre hay que valorarlo, ¿no? Obviamente hay pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, y siempre, por ejemplo, escultarlo, checarle la presión, desde un electrocardiograma inicial, ¿no? Si tenemos un electrocardiograma normal, pues da una buena pauta para que pueda iniciar a hacer ejercicio, ¿no? Obviamente si genera duda de que si el paciente dice, tengo cierto dolor, me da un dolor muy inespecífico, generalmente nosotros los dolores torácicos los vemos por riesgo, ¿no? Hay veces que el paciente dice, me duele la espalda, pues eso no es angina de pecho, ¿no? Angina de pecho o dolor torácico tiene 3 características, se asocia mucho al esfuerzo, la duración más de 20 minutos y se calma al reposo, ¿no? Si tiene esas 3 características, estamos hablando que es un paciente que tiene un dolor típico cardíaco, ¿no? Si tiene 1 o 2 es atípico, y si no tiene nada, pues no tiene dolor, eso es una buena señal, ¿no? Entonces un simple electro, una valoración y decimos, todo se ve bien, sí puede ser actividad física. Obviamente si hablamos de pacientes que quieren hacer deporte de alto rendimiento, luego hay gente que dice, doctor, me quiero animar a correr un maratón y nunca he hecho un maratón. Pues bueno, a lo mejor dices, hay que hacer una prueba de esfuerzo de escrutinio, que no hay como que tanta indicación, pero bueno, dices, el paciente quiere correr 30, 40 kilómetros, pues mínimo hay que checarlo antes de que haga ese tipo de ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito de la cardiología es que cada paciente es como individualizado, ¿no? Hay que individualizar el caso. Que mucho de la medicina, ¿no? Sí, también. Es individualizar cada caso. Oye, hablabas de los maratones y me surge una pregunta importante. Ya ves que, lamentablemente esos atletas de alto rendimiento a veces tienen una muerte súbita. ¿Por qué mueren? Sí, la muerte súbita es muy interesante. Porque tienen una salud cardiovascular, ¿no? Sí, obviamente, pues estamos hablando de pacientes de alto rendimiento que hacen deporte, corren 60, 80 kilómetros, 40 kilómetros y dices, oye, pues nunca le había pasado nada y tal día le pasa algo, ¿no? Lamentablemente este tipo de pacientes, por ejemplo, en gente menor de 40 años siempre se asocian a arritmias. Oye, por ejemplo, me toca mucha gente de que llega y, no, pues mi familiar de 25 años y estaba dormido y ya no se levantó y le dio un infarto. Lamentablemente eso es secundario de arritmias, un trastorno del ritmo cardíaco que puse en algo que se llama taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que son arritmias que provocan la muerte, que a veces esas no son detectadas o es difícil de detectarlas, ¿no? Ya cuando alguien tiene mayor de 40 años y dices, doctor, por ejemplo, mi papá tenía 70 años y se durmió, pues eso sí es muerte súbita, eso es mucho problema de las arterias del corazón. En lo de los atletas, la verdad es un tema muy interesante. De hecho, acabo de ir a un congreso en Cartagena que hablaron una plática específicamente de eso, ¿no? De muerte súbita en atletas. Y está muy comprobado porque a todos los atletas, por ejemplo, si te fijas al futbolista que va a entrar, lo cambian de un equipo a algo, pues le hacen su prueba de esfuerzo, le hacen su electrocardiograma y lo valoran que esté bien, ¿no? Y sale bien. Y de repente dice, doctor, pues estaba jugando y se cayó, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de arritmias o, por ejemplo, la muerte súbita en atletas no es tan prevenible. A veces que tú le puedes hacer todos los estudios al atleta y sí, no sé... electrofisiológicos. Y no sé, te le haces la prueba de esfuerzo, sale normal y no se lo detectan y al tercer partido, pues el paciente lamentablemente presenta muerte súbita, pero eso generalmente se asocia más a arritmias, ¿no? Hay veces que sí, gente joven que, por ejemplo, eso es muy lamentable, o sea, yo tuve un compañero, por ejemplo, que estaba estudiando medicina y era muy deportista y de repente muerte súbita. Y dices, probablemente en él pues tenía una miocardiopatía de que él tenía el corazón grande o tenía una arritmia y pues nunca se dio cuenta, ¿no? Entonces también es cada caso muy individual, pero generalmente este tipo de pacientes se asocia mucho a arritmias, a más que nada que un problema estructural del corazón. Que la arritmia tiene que ver con el tema de la conducción eléctrica del corazón, o sea, el corazón está regido por un marcapasos natural. Háblanos un poquito de la electricidad del corazón para entender lo que es una arritmia, ¿no? Generalmente el corazón es como un sistema eléctrico, de cuenta que van a ver unos cablecitos y ven algo que se llama nodo sinusal. Ese nodo sinusal impulsa hacia lo que vienen siendo los ventrículos a grandes rasgos, pero estos pacientes que lamentablemente tienen estas arritmias, por ejemplo la fibrilación auricular, que ya la mencionamos bastante, es una arritmia que se origina en las venas pulmonares, en la aurícula izquierda, del lado izquierdo del corazón. Y ahí hay como otras rayitas de electricidad que producen esas arritmias. Y, por ejemplo, lo que viene siendo taquicardia ventricular o estas arritmias de los deportistas,
Haz de cuenta como si vieran una liñita y sale una línea extra que esa no la debería de tener y esa es la que produce esos focos, esos latidos extras. Que esas se encargan mis compañeros de cardiólogos de electrofisiología, que son los especialistas en arritmias. Hacen ese tipo de procedimientos que se llaman ablación, que es cuando que se queman las arritmias, ¿no? Y a veces son curativas, al paciente se le quita la arritmia. Porque hay sin fin de arritmias. Sí, pues hay toda una especialidad de puras arritmias, exacto. Hablando de procedimientos y de lo que se dedican tus compañeros electrofisiólogos, cuéntanos los procedimientos que tú haces como cardiólogo intervencionista, que a mí se me hace muy interesante y he trabajado contigo muchas veces y digo, me encanta este lado científico, no el padecimiento del paciente, pero sí la manera en que tú me puedes resolver, a mí como médico general y a mi paciente que te lo confío, cuando entramos a esa sala de hemodinamia. O sea, cuéntanos un poquito de qué es lo que haces, ¿no? O sea, yo te llamo y el paciente está infartado, te digo, Donovan, mira, tengo un paciente infartado, claro. Help. Claro, sí, de hecho, o sea, afortunadamente para los pacientes lo que viene siendo la cardiología ha avanzado demasiado. Hoy en día la cardiología intervencionista yo creo que es de lo más novedoso. Todavía los pacientes hoy en día, estando en este año, en el 2025, próximamente 2026, todavía los pacientes tú les dices, tienen un problema cardíaco, hay que hacerle un cateterismo. La primera impresión de todos mis pacientes es de que no, el doctor me va a abrir el tórax, ¿no? O sea, ya... Es muy común. Es muy común. Es muy común. La primera impresión cuando a un paciente yo le digo, le vamos a tener que hacer un cateterismo, caballero. No, el doctor me va a abrir el tórax, me van a dormir por completo, todo va a estar súper mal, ¿no? Afortunadamente hoy en día lo que viene siendo cateterismo, por ejemplo, un paciente que es un infarto, hacemos algo que se llama angioplastía y pues todos los procedimientos son con anestesia local, o sea, el paciente está despierto, no se abre el tórax, o sea, son procedimientos endovasculares. Tiene sedación, ¿no? Tiene sedación. Generalmente siempre les digo, tiene que ver un anestesiólogo porque no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento complejo, pero bueno, ya lo de abrirse el tórax, de meterle una bomba extracorpórea, pues eso sí hay indicación, pero primero pasa por nosotros, ¿no? Y luego ya vemos si pasa cirugía cardiovascular. Entonces sí es a través de la mano, a través de la pierna, se suben los catéteres a la arteria a grandes rasgos, se ven las arterias y viendo la arteria si vemos si tiene alguna lesión o algo, pues ya vemos si le ponemos un stent, una mallita coronaria, ¿no? Que se hace a través de todo el procedimiento. Obviamente la recuperación es más rápida, ¿no? Si el paciente todo sale bien, al día siguiente el paciente pues ya puede estar en su casa, ¿no? Y es algo que ha cambiado porque en el tiempo de antes, en 1970, 80, lamentablemente un paciente con angina de pecho, pues no había cateterismo, ¿no? Ahí lo que se tenía que hacer forzosamente pues era operarlo, ¿no? O sea, pacientes con una sola lesión en la arteria y lo sometías a cirugía de corazón abierto, así lo dejabas, así lo dejabas al pobre paciente. Entonces, todos pacientes con angina era de que pues la única opción que tenían era cirugía, ¿no? Y ahorita pues ya otra cosa que también yo también hago es poner marcapasos. Y también el paciente tú le dices que le vas a poner un marcapasos y también, ¿no? El doctor ya me va a abrir y todo, ¿no? Y el marcapasos también son accesos a través de la vena subclavia y los cables van al corazón, ¿no? Y estimulan el corazón. Y el igual es con anestesia local, sedación. Y ahorita lo más nuevo que la próxima semana, de hecho, vamos a tener un caso. Es una válvula implantable aórtica, transaórtica, que esa también se pone por la pierna, que antes las válvulas se eran quirúrgicos solamente. Y pues ya a través de los últimos años, ya aproximadamente ya más de 10, 15 años, son estas TAVIs que se llama la válvula, pues ya se pone a través de la pierna, igual con sedación, el paciente no se entuba y a través de la pierna se sube, se implanta la válvula y pues si todo sale bien el paciente se va de alta el primero o el segundo día. Entonces la verdad es que la ciencia ha ido avanzando demasiado, ¿no? ¿Cuántos pacientes tuyos se complican en el procedimiento? Digo, se pueden complicar después porque pues, falla cardíaca, se reinfartan, claro, etcétera. Pero para que el paciente y la audiencia entienda un poquito más, o sea, ¿cuál es la tasa de complicación? Entiendo que depende de la edad, de la enfermedad, pero en tu práctica, así, ¿cuánto se complica? La verdad, en un cateterismo programado, porque también veo muchos pacientes de que, doctor, empecé con dolor, empecé con falta de aire, se programa el cateterismo. Siempre les digo a los pacientes, todos los procedimientos son riesgosos. Afortunadamente, la tasa de complicaciones es muy baja, menos del 5% en un cateterismo diagnóstico, o sea, es una complicación muy, muy baja. Obviamente cambia mucho el contexto cuando un paciente llega en un infarto, ¿no? De hecho, acabamos de tener un paciente que atendemos tuyo de hace poco, un caballero, y pues el paciente ya ni hablaba, ¿no? Estaba así, después lo vi en la consulta y lo vi muy bien, ¿no?
Y obviamente cuando siempre que les digo a un paciente, no, pues traes un infarto o algo, pues ya cambia tu contexto, ¿no? Aumenta tu riesgo, ya dejarte así, pues es más riesgo que vayas a fallecer, ¿no? Por la verdad la tasa de complicaciones es baja, ojalá que sí así siga, pero sí, la verdad un cateterismo programado la tasa es muy bajita, menos del 5%. Ya en un contexto de un infarto, pues obviamente un paciente con choque cardiogénico la mortalidad es arriba del 20%, ¿no? Si tiene medicamentos que hacen que lata su corazón, la presión. Entonces, que un choque cardiogénico es la incapacidad del corazón para mantenerse vivo por sí solo y necesita de ayuda por medio de fármacos. Exacto. Y que realmente un paciente con infarto, si me dice, ¿cuándo le va mejor, doctor? Por las primeras horas, ¿no? O sea, si el paciente llega al hospital contigo y en una hora nos damos cuenta, en media hora, pues el paciente entre más rápido sepamos qué le vamos a hacer, el paciente le va a ir mejor, ¿no? Lamentablemente los infartos, lo que pasa que le vaya mal al paciente es el tiempo, ¿no? O sea, si el paciente evoluciona más de 24, 48 horas, tiene riesgo de quedar con la principal complicación, que es falla cardíaca, que es que el corazón esté fallando, ¿no? Que un infarto para la audiencia que no es del gremio es la ausencia de aporte de oxígeno a un tejido, y en este caso es al corazón, porque se obstruyó una arteria que llevaba sangre a ese sitio. Yo siempre le explico a los pacientes, antes de marcarte y decirle que está infartado, tengo que explicarle a los pacientes que es un infarto, ¿no? Claro. Entonces les digo yo, haga de cuenta que ese pedazo de zacatito que usted tenía en su jardín se dejó de regar, le faltó agua y se empezó a secar. Entonces, en cuanto más pronto recupere agua, semillita y todo eso, va a volver a ser verde. Lo mismo el corazón, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, como bien explicó el doctor Moisés, pues estamos hablando de la arteria, de cuenta que es como un tubito de tubería y se tapa ese tubito, ¿no? O sea, se está haciendo presión y no está regando hacia lo que viene siendo, como dice el doctor, hacia el jardín, ¿no? Entonces puede que las plantitas se marchiten. Entonces, entre más rápido las reguemos, pues más rápido van a volver a crecer esas plantitas, ¿no? Entonces, sí, el tiempo es súper clave en este tipo de pacientes. O sea, siempre es importante. Ya, oye, cambiando un poquito y hablando del tema del café. Digo, ya es que sabemos muchos que consumimos café. ¿Es bueno, es malo para el corazón? El café es un tema súper importante en cardiología. Yo creo que es de los temas más relevantes. Los últimos estudios que han dicho que si tomamos café en la mañana, eso ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Yo en la práctica clínica lo que yo veo de mis pacientes que, por ejemplo, el café lo veo muy proarrítmico. Hay veces muchos pacientes que traen la presión alta y ¿cuántos cafés te tomas? 5, 6, 7. Entonces yo creo que siempre es bueno tener un consumo muy moderado, o sea, de que te vas a tomar pero una taza, ¿no? Pero hay gente que lamentablemente no se toma una taza, se toma 4 o 5 cafés. Entonces el café también al tener cafeína hace muchas taquicardia, entonces es muy proarrítmico a desarrollar arritmias. Entonces, por literatura dice, puedes tomar una taza de café al día, eso te ayudará a tu prevención cardiovascular, o sea, lo que han visto los estudios. Pero yo la verdad, mis pacientes, si veo en la vida real, en la vida real, si yo los veo que ya tienen una arritmia, si tienen hipertensión mal controlada, les digo, ¿saben qué? Mejor ya olvidémonos del café, ¿no? Entonces caemos mucho a lo mismo, individualizar al paciente. O sea, ¿qué más quisiéramos todos de que tú o yo como médico, ¿no? Que tenemos un paciente con hipertensión y que a todos les diéramos los sartán y todos se les controlara la presión, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Cuatro fármacos. Cuatro fármacos. A veces que cada paciente le das, doctor, me dio que traía lombripina y me cayó mal. Y el que le das hidroclorotiazida, no, este sí me cayó bien. Entonces cada paciente es muy individualizado, ¿no? Yo creo que el paciente siempre hay que individualizarlo desde, por ejemplo, si me dice, oye, ¿cuántos tienen infartos? Pues obviamente el paciente, por ejemplo, hablando de un tema que no hemos abordado ahorita, el tabaco es lo más malo en cardiología, eso ¿no? Iba, sí. El principal factor de riesgo cardiovascular para que alguien tenga un infarto es fumar. Eso se lo digo hasta a la gente joven, porque ahorita el tabaquismo es muy, muy frecuente en gente de 25, 30, 35 años, en gente grande que tiene 20, 30 años, y pues es el principal factor de riesgo cardiovascular. Siempre les digo, va a llegar alguien así como estás tú delgado, pero si hay alguien con diabetes, con glucosa de 200, 300 y no fuma, tú te sigues teniendo más riesgo que él. Yo sin tener enfermedades y fumando. Entonces eso es como que siempre, ya todos los pacientes como que siempre se sorprenden porque, no, pues nunca me ha dicho, porque lamentablemente me ha tocado colegas que a mí oye, ¿no le han dicho que deje de fumar? No, doctor, pues a mí no me han dicho que no había ningún problema, que hasta si me echaba uno no había problema. Le digo, no, pues el principal que hay que quitar aquí, siempre le digo en consulta, es el cigarro, ¿no? Y afortunadamente sí tengo mucha tasa de muchos pacientes de que he logrado de que lo abandonen, ¿no? Que llegan a la segunda cita, tercera cita. ¿Cómo hago el cigarro?
No, doctor, ya lo dejé. Ah, qué bueno. Pues eso a lo mejor ya tiene un riesgo, pero quitándolo obviamente nos ayuda bastante, ¿no? Sí, le quitas. Oye, es otra también, una pregunta muy común en la sociedad. El vino tinto, ¿no? Ya hasta tema de conversación en la mesa, ¿no? Mi cardiólogo me dijo que 2 copas de vino tinto es heart healthy. ¿Qué dice la literatura y qué dice tu práctica? La verdad, el vino tinto hace mucho se llegó a la teoría que ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo, de LDL, una copa de vino diaria. Me daba cirrosis. Pero en mi práctica, pues la verdad, yo siempre les he dicho a los pacientes en cuanto al licor, le digo, ¿qué beneficio? A lo mejor ese beneficio por literatura viene, pero la verdad, ¿qué beneficio te dejará a largo tiempo tomar todos los días o tomar en exceso? O sea, no te va a dejar algún beneficio. O sea, por ejemplo, como dices tú, va a dañar tu hígado, en el aspecto cardíaco de riesgo de desarrollar arritmias. Entonces hay muchas cosas que les digo a los pacientes siempre, o sea, si vas a tomar, ok, si vas a tomar 3, 4, a lo mejor una copa a la semana no pasa nada, pero diario, o sea, ¿qué beneficio tiene tu cuerpo al licor? O sea, no vas a beneficiarte por tomar licor. Entonces yo la verdad siempre les digo, también el licor se lo pueden dejar. Yo la verdad casi tampoco, ya tengo años que casi no tomo, pero sí, siempre es como que la verdad yo no se lo recomiendo, ¿no? Hay muchas cosas que muchos pacientes así como que, doctor, pues no, pues hagan otra actividad, ¿no? O sea, ejercicio, otra cosa, pero fumar, otra licor o el vape ahorita que es tan nuevo. Eso te iba a preguntar, ¿el vape qué onda, El vape, la verdad, en cardiología no hay como un estudio así que digamos, desarrolla más problemas en las arterias del corazón. No lo han estudiado. No hay como un estudio profundo, pero por ejemplo, tema muy interesante en los compañeros de neumología, ellos sí luego se dan cuenta que es malísimo, ¿no? Que tiene muy altos niveles de nicotina y produce mucho daño pulmonar. Pues ahorita aquí en México andamos viendo las nuevas leyes, ¿no? Que ya lo prohibieron. Que si me dices a mí que es bueno o malo, pues le digo que bueno, la verdad, ¿eh? Sí. O sea, porque la gente joven lo está usando demasiado, ¿no? Y es algo que está más accesible y están todo el día con él, pues, y no hueles mal, entonces es una costumbre que están adoptando. Y yo los escucho entre colegas médicos que tosen más, ¿eh? Están todo el día tosiendo, están todo el día con esta restricción. Es un tema muy interesante de ventilación. En neumología, creo que los neumólogos sí ven más enfermedad pulmonar asociado a esto. Yo en cardiología lo que sí veo también, y esto sí está estudiado, la gente que fuma marihuana. Por ejemplo, a mí me tocan muchos pacientes de que, doctor, fumo marihuana, y no es mala, ¿verdad? Tienen esa idea de a comparación del tabaco, y ahí sí también sí está estudiado, o sea, fumar marihuana sí desarrollas más enfermedad coronaria. Entonces, no te salvas por fumar marihuana. De hecho, Y digestiva, perdón que te interrumpa, pero me ha tocado mucho paciente que hace esa gastropatía erosiva, refractaria a los IVPs, a procinéticos, a protectores de la mucosa gástrica. No les quitas el dolor y no les quitas... Hacen ese daño, yo le llamaría más bien así como un daño neuropático también, visceral. Sí, la verdad es que con la marihuana. Sí, mucha gente luego se da con la idea de que, fumar marihuana no pasa nada. Y en el aspecto cardíaco eso sí ya está bien estudiado, ¿no? O sea, y la marihuana es una y ya de repente te toca el paciente que usa cocaína, cristal, que eso también lo ves frecuentemente. Y esos pacientes también tienen riesgo de desarrollar algo que se llama miocardiopatía dilatada por uso de drogas, que el corazón se hace grande y produce falla cardíaca. Entonces... Pues ¿sabes a qué tiempo de consumo? O sea, estimado tu experiencia. Siempre es bien individualizado. Me ha tocado ver gente que tiene 15 años consumiendo drogas y no le pasa nada. Sobre todo cristal y cocaína, ¿no? Ajá, cristal y cocaína. Me ha tocado ver gente que consume 2 años y ya tiene miocardiopatía dilatada, jóvenes de 24 años que usan cristal 2 años y ya con problemas cardíacos serios. Entonces, ¿qué síntomas da la miocardiopatía dilatada? Generalmente da síntomas de insuficiencia cardíaca. Eso es muy importante porque luego es de que llega el paciente y tiene... Lamentablemente algo que veo muy frecuentemente en la consulta es que el paciente joven no le ponen mucha atención y eso siempre es importante, ¿no? Tiene 25 años, pues sí, usará cristal. ¿Se siente mal? No tiene nada. O sea, está normal. Es ansiedad. Pero ya después interrogándolo, revisándolo, pero el síntoma pivote de la miocardiopatía dilatada es la falta de aire, que eso en término médico se llama disnea. Entonces cuando alguien, doctor, siempre lo importante en un interrogatorio médico es de que, ¿cuánto caminabas? 10 cuadras. No, ahorita camino 1 cuadra. Bueno, hay que ponerle atención porque eso no está normal. Y no, se me empiezan a hinchar las piernas, se me empieza a latir rápido el corazón. Y ya lo empieza a revisar, a auscultar y dice, no, estos son síntomas de que el corazón está fallando. Y ya una radiografía con el corazón grande, pues ya hay que hacer el ultrasonido cardíaco, tratamiento para eso. Pero sí es frecuente encontrarlos, es algo que se ve, pues sí se ve, no así diario, pero sí 1, 2, 3 casos al mes de que dices, bueno, sí está siendo cada vez más frecuente eso. Una vez que se establece el diagnóstico de miocardiopatía dilatada,
¿qué sobrevida le das? O sea... No, desafortunadamente un paciente que tiene este tipo de miocardiopatía dilatada, ya cuando de alguien hablamos nosotros de miocardiopatía dilatada, nosotros generalmente el corazón lo vemos por su funcionamiento, ¿no? Si el corazón está funcionando arriba del 50 es normal, del 40 al 50 se llama intermedio y menos del 40 es bajo, ¿no? Entonces alguien con miocardiopatía dilatada generalmente su fracción de expulsión o el funcionamiento del corazón es menos del 40%, 25, 20%, 30%. Entonces estos pacientes mejoran con el tratamiento, pero lamentablemente son pacientes que son idealmente a largo plazo, pues si tienes 25 años y con este diagnóstico, es a trasplante cardíaco, ¿no? En México, fíjate, tocas un punto bien importante. Claro. En México, ¿en qué estamos en trasplante de corazón? Yo desconozco, ¿eh? En trasplante cardíaco en México, por ejemplo, aquí en Tijuana pues, no se realiza, no ha habido algún caso. Lo que viene siendo, por ejemplo, Ciudad de México, Monterrey, Clínica 34, Siglo XXI, Centro Médico La Raza, donde fue uno de los primeros trasplantes cardíacos, pues ya está un poquito más avanzados. Ahí ya tienen lo que vienen siendo ya todos sus programas, ¿no? La programa de captación del paciente, donde cuando lo ponen en lista de espera, hay clínicas de falla cardíaca, está más avanzado, ¿no? Pero la verdad es que en México, para la población que somos, para la cantidad de estados, pues la verdad es que se hace muy poco, ¿no? O sea, no hemos llegado a demasiado trasplante cardíaco para el país que somos y para la cantidad de población que somos. Y de lo que tú sabes, has leído y lo que dice la ciencia, ¿qué tanto sobreviven estos pacientes? La verdad, pues bueno, los últimos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, la sobrevida de 10 años sí ha aumentado más. Yo creo que a más del 80% ha habido una sobrevida más. Antes era de que el paciente lo trasplantabas y y 1 año, 2 años y fallecía, ¿no? Los primeros trasplantes. Pero hoy en día yo creo que ha avanzado más. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es primer mundo, por ejemplo, en Europa, pues hay puente, ¿no? De que pues dice, al paciente lo van a trasplantar y les ponen asistencia ventricular, que ellos pueden estar con asistencia ventricular desde su casa, ¿no? Que aquí en México, la verdad, no se los ayuda a bombear la sangre. Los ayuda a bombear la sangre. Traen como un aparato que es como tipo un corazón artificial, que es lo que los ayuda a mantenerse con vida. Pero aquí en México yo creo que todavía no hemos avanzado a eso. Yo creo que todavía nos falta. Ojalá que en próximos años podamos llegar a eso. Pero por ejemplo en España, en lo que viene siendo en Europa, en Estados Unidos, eso ya está todavía más avanzado, ¿no? Ok. Hablando un poquito, toca mucho el tema de los pacientes que se van a operar. Doctor, van a operar a mi papá. ¿Lo tiene que ver el cardiólogo o no? De los pacientes que generalmente... En general, de cirugía general, pues. Sí, claro, en cirugía no cardíaca. En cirugía no cardíaca. Generalmente nosotros como cardiólogos hacemos valoraciones preoperatorias de cualquier tipo de paciente, ¿no? Le van a operar una vesícula, lo van a operar del riñón, del colon, de todo lo que lo vayan a operar. Y también de la mano también de nuestros compañeros internistas, ¿no? También los internistas, ellos también hacen valoraciones preoperatorias. Yo creo que entre los dos hacemos bastantes valoraciones preoperatorias y nos apoyamos entre los dos, ¿no? Siempre a mí me ha gustado trabajar en equipo. Hay veces que me toca pacientes de que el internista me lo envía, oye, ¿sabes que tiene una arritmia o tuvo un infarto? Chécalo tú también, ¿no? O hay veces que yo veo alguna otra cosa que digo, esto como que lo tiene que ver el internista, pues también ellos lo ven, ¿no? Pero cualquiera de los dos hacemos valoraciones preoperatorias, pero sí, que nosotros como cardiología valoramos a cualquier paciente que vayan a operar. Pues me encanta todo el tema científico que hemos estado tocando, Doc, pero quiero hacerte una pregunta un poquito más personal, claro. Filosófica, porque este es un espacio de ciencia, de filosofía, de fe. Claro. Estamos enfocados mucho en la mente humana. Cuéntame, ¿qué te motiva a ti a estudiar medicina? ¿Qué pasa en tu niñez, tu adolescencia? ¿Qué te incita a ti a estudiar medicina, a ver por el ser humano? Sí, no, de hecho, pues yo cuando terminé la preparatoria, yo siempre tengo muchos pacientes míos que son ingenieros civiles. Yo quería estudiar ingeniería civil y siempre les digo, cuando me tocan, les digo, y aquí acabé de cardiología, ¿no? Yo creo andas que en la plomería del corazón, ¿no? Del corazón. Y cuando tenía ese tipo cuando terminé mi preparatoria, al principio dije, quiero estudiar ingeniería. Ya después me fui mucho por la rama de la medicina, me empecé a involucrar mucho con el aspecto médico. Lamentablemente porque mi padre falleció a una edad joven, a los 54 años, y pues a mí me tocó estar mucho en el aspecto médico, ¿no? Cuando íbamos a las citas de las consultas de mi padre, y de ahí me empezó a llamar un poquito más la atención medicina y me entré a estudiar medicina, lo que viene siendo el primer semestre, y desde ahí me fui, ¿no? Estudiando. Y ya después que estás dentro del hospital, bueno, yo la verdad en el área de internado lo que
siempre les digo a la gente que estudia la facultad, yo creo que la facultad es algo que no volvería a estudiar, es demasiado difícil, tienes que estudiar demasiado, pero ya entrando al internado yo creo que ahí como pez en el agua, ¿no? Ahí la verdad me gustó demasiado, yo creo que ahí fue donde más disfruté mi carrera, estando en el internado, tratando pacientes, ayudando a las personas. Y ya ni se diga, ¿no? Cuando vas a la residencia, que es un grado de que estás todo el día ahí metido en el hospital, sí, la verdad es muy cansado, ¿no? O sea, estar haciendo guardias, que al día de que estudiando, que las exposiciones, pero también lo disfruté demasiado. Cuéntame una experiencia que haya marcado en tu internado tu vida personal. ¿Alguna vez quisiste renunciar? ¿Siempre fue positivo todo? Digo, para los médicos, para los futuros médicos internos que nos van a escuchar. Claro. Los estudiantes de medicina. O sea, ¿qué consejo le das o qué viviste? Una experiencia que hayas registrado en tu mente, lo procesaste, lo superaste y le seguiste para adelante. Yo creo que lo primero que a mí me pasó cuando llegué al internado, a mí me tocó en el área de ginecología. Y pues yo creo que lo que nunca se les va a olvidar a cualquiera es su primera guardia, ¿no? Porque pues siempre vas y duermes a tu casa a gusto, ¿no? Vas a tu escuela, tus 6 horas de clases, 8 horas y te regresas, ¿no? Y en la primera guardia ahí estás, ahí te quedas metido hasta 36 horas, ¿no? Dices, ¿aquí a qué hora me voy? Dices, ¿a qué hora me voy a ir a dormir? No, si te toca dormir. Si te toca porque en ginecología, pues ya sabes, mis respetos para mis compañeros ginecólogos, yo creo que es una especialidad muy pesada. Todas, pero esa es una de las más pesadas. Y obviamente demasiada responsabilidad, ¿no? Como cualquier especialidad. Y no, pues estar ahí metido 36 horas en el hospital. Renunciar, yo creo que nunca pensé en renunciar. Te voy a decir por el esfuerzo que le toca a uno en la carrera. O sea, la verdad, pues yo no me considero que fue... Ojalá hubiera tenido como mis compañeros que sacan puros 10 y no estudian y les va súper bien, o estudian un poquito y les va muy bien. Pero a mí siempre... Muy importante. Sí. Muy importante. Es cardiólogo intervencionista, trabaja con las arterias del corazón, del paciente infartado y no era de 10. O sea... Sí, la verdad es que siempre les digo a las personas que dicen, ay, doctor, ¿cómo le hizo? Pues yo creo que te tienes que esforzar, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor a ellos les toca esforzarse poquito, o sea, que dicen, yo con una hora que estudie diario me va bien, y tú dices, no manches, qué excelente, ¿no? Ojalá tuviera ese nivel de conocimientos o de inteligencia. Lamentablemente a mí sí me tocó chutarme, si esa persona estudiaba una hora, a mí sí me tocó chutarme 5 o 6 horas de estudiar más, ¿no? O sea, me tenía que esforzar al doble, al triple para poder llegar a hacer lo que quería. Entonces siempre les digo, por ejemplo, acabo de atender a una paciente que es una señorita que acaba de aplicar un examen para quedar a medicina y no quedó. Le digo, si no quedaste, le digo, por algo fue, le digo, es esforzarte, le digo, todos hemos fallado alguna vez, hasta yo mismo he fallado, ¿no? Entonces, solamente es esforzarte, ver en qué error cometiste o qué es lo que te faltó. O sea, no hay alguien perfecto, ¿no? O sea, si hay alguien que te haya dicho, nunca reprobé un examen, siempre me fue súper bien, pues la verdad sí hay gente que es muy inteligente, ¿no? Pero la mayoría de la gente, ¿no? Alguna vez tuvo que haber tropezado en algo, y si viste ese tropezo desde un inicio, no te desanimes, ¿no? O sea, al contrario, anímate más, ves qué es lo que te falló y trata de estudiar más, esfuérzate más. Esforzándote más, yo creo que te tiene que ir bien, ¿no? ¿Qué se necesita, según tu opinión, para ser médico? Para los futuros médicos que nos escuchan, para la gente de la sociedad, ¿qué se necesita para ser médico? Yo creo que para ser médico, siempre me han dicho muchos pacientes que uno estudia medicina pues desde el punto económico. Y yo creo que eso está fuera. O sea, no te conviene si vas a estudiar medicina por en el aspecto económico, que es que porque te va a ir económicamente bien, por dinero. Créeme lo que si empiezas con eso desde ese punto número 1, no vale la pena. O sea, si me dices a mí 13 años, por algo hubiera hecho otra cosa, probablemente hubiera ido mejor y más rápido. Entonces, en 13 años yo hubiera puesto varios restaurantes. Puedes hacer otra cosa. El punto 1, si lo ves por el lado económico, yo te lo recomendaría que no te metas. Velo por el lado que te gusta, que te llama la atención, que si quieres ayudar a una persona. Obviamente hay muchas ramas de la medicina que hay gente que dice, doctor, pues a mí no me gusta convivir con gente. No pasa nada. Hay otras ramas de medicina, hay investigación, hay patología, hay administración de hospitales. O sea, hay muchas ramas que te puedes dedicar, ¿no? La medicina, la verdad, afortunadamente se dedica a muchas cosas, ¿no? Pero en el económico, si me dice, oye, doctor, voy a estudiar una carrera, por ejemplo, en Xochicalco 6 años, en UABC, unos compañeros que estudian 7 años, y otra especialidad, invertirle 12, 13 años por el aspecto económico, yo creo que desde ahí no te fijes, ¿no? O sea, es algo que realmente te tiene que gustar, llamar la atención y que lo disfrutes, ¿no? Como cualquier carrera, que lo disfrutes.
y probablemente te vaya a ir bien. Eso obviamente sí cuesta un esfuerzo más, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si me quiero en una especialidad, una subespecialidad, me tengo que ir fuera de mi casa. O sea, te quita muchas... Es una carrera que te quita muchas comodidades, pues, de decir, pues quiero salir el fin de semana, ¿no? Pues me toca guardia, ¿no? A mí que me toca guardia que estaba el domingo, ¿no? Y en el hospital, pues bueno, de que toca, ¿no? Quisiera estar el domingo y quisiera estar en mi casa, ¿no? En el festivo, pues no quisiera trabajar, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas uno disfruta y ama lo que es su trabajo, ¿no? A mí mucha gente luego me dice, oye, doctor, ¿le gusta lo que hace? Le digo, no, pues a mí me siento que me pagan y pues hago lo que me gusta, ¿no? O sea, no venir a ver un paciente, por ejemplo, una urgencia. Me consta, te he levantado varias veces. Sí, una urgencia y más uno que trae el pensamiento siempre lo que yo les digo a mis pacientes es que uno siempre tiene que ver al paciente como si fuera su familiar, ¿no? Y cambia totalmente el manejo y hasta el pronóstico. Yo creo que no está en los libros esto, pero te lo puedo firmar, ¿eh? O sea, si tú ves a cada paciente con ese compromiso del que tú hablas, el pronóstico del paciente cambia. Sí, yo creo que uno como médico, al final como tú, Moy, que ves pacientes delicados aquí en el hospital, o yo veo pacientes delicados de cardiología, uno lo que se debe hacer, o cualquiera que esté estudiando medicina, desde que si estás en el internado, de que si estás en el de pasante, de que si estás haciendo la especialidad, yo creo que lo más que debes de hacer es decir, ¿sabes qué? Hoy hice mi trabajo bien y me voy a ir a dormir a gusto. Pues hice lo que pude, ¿no? Y si hay que hacer más, pues hay que hacer más, ¿no? Hay veces que el paciente está complicado, pues hay que echarle todo lo que se pueda, ¿no? Tratar de hacer las cosas bien y decir, bueno, hice lo que pudo y siempre he dicho algo, si hay algo que tú no sabes, uno como médico a veces el ego es como de que, ¿cómo van a decir que yo no sé, no? Tú como médico siempre debes decir, ¿sabes qué? Esto no está en mi área o hay algo que no me recuerdo o que no reconozco o hay alguien que sabe más que yo, pregúntale a esa persona, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, si yo veo un área, es que a veces me toca ver pacientes con infecciones, eso lo ve otro compañero mío, pues le hablo a mi compañero, ¿no? Entonces, reconocer siempre límites, porque lamentablemente eso es lo que a veces nos falla a nosotros como médicos, que no reconocemos nuestros límites, es decir, hasta cuánto puedo llegar y hasta qué puedo hacer, ¿no? Entonces... Decías, perdón que te interrumpa, decías dejar fuera de la ecuación para ser médico lo económico. Y yo también agregaría dejar a un lado el ego, ¿no? Sí, el ego es lo más importante. Sí, muchos por ejemplo, yo que hago intervenciones, ¿no? Que a veces es de que, no pudiste por el brazo, no pudiste... No, al contrario, o sea, yo no tengo problemas. Si no pude y alguien más me puede ayudar, para mí excelente. Si algún día un compañero mío ocupa ayuda de que, oye, ¿cómo es este electro? ¿Cómo es este paciente? Yo siempre creo que la ayuda entre colegas siempre ayuda, pues, al contrario, o sea, ayuda al paciente. Si lo puedes apoyar de que, oye, tengo este paciente, ¿me echas la mano? O al contrario, claro que te echo la mano, ¿no? Yo creo que ese apoyo entre médicos siempre debe haber, más que decir, él no sabe y yo sí sé. Desde ahí no hay que empezar siempre con eso. Que yo creo que estas nuevas generaciones se está dando más, ¿verdad? El colaborar más entre médicos y no tirarnos unos a los otros, ¿no? O sea, creo que se está dando más la... como ese doctor relationship friendly, ¿no? Que está más amigable. Sí, yo creo que hoy en día los jóvenes han dado algo de que hablar, de que el trato no es el adecuado, ¿no? Y yo creo que eso está bien, la verdad. En tus tiempos yo creo que todavía te tocaron, a mí todavía me tocaron de que, pues sí, no te hablan bien, no te hablan de la manera adecuada. Fíjate, en mi primera guardia, hablabas de la primera guardia, yo sí quería renunciar, ¿eh? Hoy hablaba de este tema con mi esposa, yo sí quería renunciar a mi primera guardia. Porque hasta, o sea, me insultaron, tenía como 20 pacientes en urgencias, me pasaron un intubado, o sea, háblenle a un doctor, dije yo, ¿no? O sea, pues hoy es el primer día de guardia en tu internado, vienes de la facultad, no sabes nada, ¿no? O sea, no aterrizas, ¿no? Tienes que ir aterrizando poco a poco todos los conceptos y sí, ¿no? La falta de respeto y eso, entonces es algo que me marcó mucho a mí, que dije yo, bueno, darle para adelante, ¿no? Mi esposa me ayudó mucho en ese paso, me dijo, no le pongas atención y la guardia que sigue, ¿no? Y sí, y se me olvidó, la guardia que sigue. Entonces, hablabas tú de la disciplina para ser médico y de tener ganas de ayudar, ¿no? Esto es ganas de ayudar. Sí, yo la verdad, bueno, cuando yo creo que el internado tocó igual, a mí me tocó el internado ser guardias ABC, o sea, estar cada tercer día, para el que no sepa cómo se manejan las guardias, cada tercer día y te quedas 36 horas, ¿no? A corto plazo, así. Si bien te iba. Si bien te iba. Y yo en mis tiempos me pagaban 395 pesos a la quincena. Entonces estás hablando... Por lo económico no ibas. Entonces estás hablando que por 395 pesos estabas ahí la quincena
Y pues estás hablando que, pues más o menos, no saca, nunca conté las horas, pues estás hablando que tenías una horario. Más de 200 horas por semana. Ajá, exacto, como 120, 150 horas. Quién sabe que ahorita, para que se den una idea, quieren reducir en México el horario laboral a 40 horas, ¿no? Entonces estás hablando que andábamos como en 4 veces, 5 veces más el horario laboral de horas. Y sin comer, sin bañarte. Y por la módica cantidad de 395 pesos, ¿no? Entonces, por pues sí, obviamente por esa cantidad que ya sabe, vale la pena estar trabajando tantas horas, pues es algo que obviamente al final uno, como dices tú, lo haces por el paciente, ¿no? Porque lamentablemente, como dices tú, te dices, doctor, tengo 20 pacientes, pero el paciente, si a ti te ve con una bata y tú eres del internado, para él eres el médico, así te veas bien joven. Y no encuentra a nadie más, tú eres el que va a responder. Sí. Entonces, pues ahí a veces uno no le queda a uno más que entrarle, ¿no? Y ya son cosas que después uno va entendiendo poco a poco de que lo avientan así nomás. Y yo creo que ahorita ya debe estar un poquito más tranquilo ese aspecto, ¿no? Pero al principio sí te tocaba así de que, oye, estamos solos, yo y mis compañeros internos, sí, y topar con parientes. Tenemos 90 pacientes y tenemos 6 meses aquí en el internado, ¿no? Pues ni modo, a entrarle a como te toque, ¿no? Y siento que esa preparación es importante para cuando te toca agarrar el barco a ti solo, ¿no? Porque te va a llegar ese infartado a tu consulta, te va a llegar ese niño convulsionando y tienes que resolver. En medicina te enseñan a resolver con lo que hay, con lo que tienes. Me da mucha curiosidad que, o sea, trabajas con lo que sea, pues con lo que hay, y resuelves, claro, ¿no? O sea, y te enseña... Esas habilidades se aplican en tu vida para muchas cosas y te enseña a resolver muchos aspectos en tu vida. O al menos así me pasa a mí, ¿no? Que gracias a la medicina he aprendido a resolver otros aspectos. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, la verdad, yo creo que el aspecto de medicina, uno, pues es el aspecto de trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, uno sale de que, en la noche, por las guardias y ahorita tú me hablas a mí una vez al mes, pues ya uno afortunadamente no hace guardia, ¿no? De que, oye, un paciente a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pues sí, vas, ¿no? Está más tranquila la situación, ¿no? Pero sí, al día, la formación de médico, pues sí te ayuda mucho en el aspecto laboral. A mí la verdad me sirvió mucho en el aspecto de disciplina, ¿no? O sea, a mí era de que, oye, aquí tienes que estar a las 5 de la mañana y tienes que hacer 20 notas. Pues ahí estás a las 5 de la mañana y haces 20 notas, ¿no? Ahorita en el aspecto de disciplina es como si me llegara a tocar entrar a trabajar o algo, hacer algo y que me tengo que levantar temprano. Pues la verdad sí me facilita mucho la vida porque pues son cosas que ya viví, ¿no? Entonces, sí en tu día a día el aspecto de medicina sí te forja a ser alguien más disciplinado, ¿no? Y al final eso sí sirve demasiado. Mi doc, pues se nos acabó el tiempo. Se fue rápido. Pero no la plática. Le vamos a seguir detrás de cámaras. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Doc. La verdad que es súper padre trabajar contigo, confiar el corazón de mis pacientes. Es algo muy bonito. Y quiero hacerte una última pregunta. Claro. Para cerrar este podcast. ¿Medicina es cuestión de ciencia o arte? Yo creo que es las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay ciencia y hay arte, ¿no? La ciencia hoy en día ya ha avanzado demasiado, pero desde el simple hecho no se puede perder de todavía convivir con el paciente, ¿no? Ese arte de saber tratar a una persona, yo creo que lo vas aprendiendo día a día con cada persona. Cada persona es muy diferente. O sea, hay personas que tienen un ánimo, vienen decaídos por cierta patología, que vienen bien enfermos, y si tú los enfermas más, puede que les vaya más mal al paciente. Entonces, yo creo que siempre ese arte, y siempre les digo a los pacientes, o sea, por más mal que estés, la verdad, nunca te voy a tratar de desanimar, ¿no? O sea, al contrario, voy a tratar de darte la manera de que, bueno, de alguna manera vamos a tratar de que salgas adelante. Si lo vemos muy complicado, pues bueno, al final hay pacientes que están muy graves, pero siempre tratar del paciente, ese arte de tratar al paciente, yo creo que es muy individual de cada quien, ¿sale? Y la ciencia, pues sí, hay demasiada ciencia, ¿no? Pero el arte de cómo tratar a un paciente, cómo hacerlo sentir bien, que te gane la confianza el paciente, la relación médico-paciente, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que el paciente se sienta en confianza contigo y obviamente que no tenga ninguna duda, pero definitivamente pues tiene que haber ciencia y arte, las dos cosas. Muy bien, pues espero les guste este episodio con el doctor Donovan, cardiólogo intervencionista. Repito, lo admiro mucho, hace una gran labor por la ciudad, por nuestro México. No cualquiera, la verdad, no cualquiera hace su procedimiento. Y hay muchos, respeto a todo el gremio de los sí, no, también a todos mis compañeros. A todos tus compañeros, se da la ocasión de que estás tú aquí, pero el tocar corazones, no cualquiera se mete ahí. Recuerden que Sentidos les desea paciencia, fe y tiempo. Mi doc, muchas gracias. Gracias. Gracias.